Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del Airbus A319. Es un avión muy querido por muchos, odiado por otros, bueno, las opiniones son diversas, así que vamos a empezar. Para empezar, es un avión de pasajeros de la empresa europea Airbus. Es un avión propulsado por dos motores turbofan o turboventilador, que por cierto, reemplazaron a los turborreactores, que se solían usar en aviones antiguos. Es un modelo acortado del Airbus A320, ya que casi no se diferencian, excepto por su tamaño. Se denomina 319 o 319, ya que es una de las mejoras más grandes del Airbus A300. Mientras van subiendo en número, son mejores. Por ejemplo, el Airbus 319, el 320, el 321, etc. Aunque esta regla se rompe con aeronaves como el Airbus 350 y el Airbus 220, que son un tanto diferentes a su familia. Ahora vamos a ver algunos datos curiosos de este avión. Primero, se han vendido algunos de estos aviones sin cocina, por lo que la capacidad de pasajeros aumenta. Segundo, a pesar de ser una versión menor al A320, tiene exactamente los mismos motores, aunque con diferencias muy pero muy mínimas. Tercero, el precio de este avión redondeado quedaría en $90 millones. ¿Se animarían a comprarlo? Cuarto, necesita de una pista para despegar que tenga mínimo 1950 metros sobre el nivel del mar, por lo que pistas pequeñas simplemente no lo pueden recibir. Obviamente, al aterrizaje necesita menos pista, pero aún así, es curioso saber cuánta pista requiere esta aeronave. Ahora vamos a pasar a ver sus variantes. Obviamente, el propio modelo de este avión es un Airbus A319-100. Aparte de este, hay variantes como el Airbus A319-CJ o CJ, Airbus A319 LR o LR y Airbus A319 MPA o MPA. Su principal operador en el mundo es American Airlines, con 133 ejemplares de este, seguido por United Airlines, con 94 aeronaves. El avión tiene una longitud aproximada de 33,8 metros, una altura de 11,8 metros, requiriendo escalera cuando no hay bandas, y una envergadura que, para los que no saben, es la distancia de punta de ala a punta de ala, y la de este avión es de 34,1 metros aproximadamente. Alcanza una distancia de vuelo de 7.000 aproximadamente, aunque más o menos son 6.950, que es la distancia aproximada entre Nueva York, Estados Unidos, y Latina, Italia, por lo que puede hacer vuelos intercontinentales, aunque las aerolíneas no lo usan mucho para esto. Por último, y no menos importante, hay aeronaves A319 que usan sharklets, que son los que están viendo en pantalla, y sirven para estabilizar el vuelo. Y hay otros aviones, también Airbus 319, que no los usan, y en vez de sharklets usan aleta directriz, que es la que están viendo en pantalla. Muchas gracias por ver el video y estos datos curiosos del Airbus A319. Si les gustó y desean apoyarme, no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video nuevo en el canal y más. No se olviden de comentar para qué aeronave, aerolínea o aeropuerto quieren un video. Los estaré leyendo. Muchas gracias.